Hola chicos, esta vez dedicaremos unos minutos a estudiar el sistema muscular humano, cómo es su organización, algunas enfermedades que puede sufrir con frecuencia y los cuidados que debemos tener para mantenerlo a salvo. Comencemos por entender rápidamente qué es el sistema muscular. El sistema muscular es el sistema que está formado por todos los músculos de nuestro cuerpo, es decir, por todos aquellos asociados con el esqueleto y por los que forman el corazón y los órganos viscerales internos. Los músculos comprenden un tejido muy especial de nuestro cuerpo, ya que tienen la capacidad de contraerse y relajarse y con ello producir movimientos voluntarios o involuntarios. Pero absolutamente todos estos movimientos son el resultado de la acción del sistema nervioso sobre los grupos de células que forman la masa muscular. Aunque solemos asociar los músculos con el movimiento, los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio son buenos ejemplos de la participación del sistema muscular en funciones diferentes a las del movimiento, ya que nos permiten digerir alimentos, defecar, llevar sangre oxigenada a los tejidos y respirar. Así como otros sistemas corporales, el sistema muscular también nos permite de una u otra manera interactuar con el medio que nos rodea, respondiendo a las condiciones cambiantes de este y a nuestras propias necesidades fisiológicas, el hambre, la sed, la reproducción, el refugio, la huida y la defensa. Ya que hemos visto a grandes rasgos qué es el sistema muscular y en qué participa, veamos rápidamente los principales músculos del cuerpo humano que, aunque tienen unos nombres muy raros, estoy segura de que ya los conocen. Comencemos por los músculos de la cara. Estos músculos son los que nos permiten tener expresiones faciales, masticar, hablar, mover el cuello y la cabeza y respirar. Son músculos que recubren el esqueleto axial, es decir, los huesos que forman el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Los principales son el músculo occipitofrontal, que es el amplio músculo que recubre nuestra frente, el músculo temporal, un músculo grueso que tiene una forma de abanico que permite el cierre de la boca y el movimiento de la quijada de un lado a otro cuando masticamos, el músculo bucinador, que se encuentra en la mejilla y su función es evitar que la comida pase hacia la superficie externa de los dientes cuando masticamos, el músculo massetero, que va desde el hueso de la mejilla hacia la mandíbula inferior y que permite acercar y alejar los dientes cuando comemos. Se dice que este es el más fuerte de los músculos de nuestro cuerpo. El músculo del mentón, que recubre el mentón y permite algunos movimientos del labio inferior, el músculo depresor del labio inferior, asociado con el labio inferior, que permite bajar el labio cuando hacemos expresiones faciales de disgusto, el músculo orbicular de la boca, un músculo circular encontrado alrededor de los labios que los permite acercar entre sí, el músculo elevador del labio superior, que se ubica a ambos lados de la nariz y que nos permite profundizar los surcos a cada lado de la nariz y del labio superior cuando realizamos expresiones de tristeza, los músculos orbitales de los ojos, que forman los párpados y los orbitales, permitiendo que abramos o cerremos los párpados cuando parpadeamos, y finalmente el músculo risorio, que nos permite estirar horizontalmente los labios cuando fingimos una sonrisa. Además de los músculos de la cara, otros músculos muy conocidos del cuerpo, que generalmente son el foco de atención para quienes van al gimnasio a entrenar fuerza o a definirse, son los siguientes. Los bíceps, que se encuentran en los brazos, exactamente uniendo mecánicamente el brazo con el antebrazo, permitiendo la flexión del antebrazo. El tríceps, también ubicado en el brazo, pero en la parte posterior. Los pectorales, tres músculos que se encuentran en la región del pecho y que nos ayudan a hacer fuerza con los miembros superiores. Los abdominales, que corresponden al conjunto de músculos que se encuentran en la zona abdominal y que protegen a los órganos localizados en esta región y ayudan a mantener el cuerpo recto y a realizar distintos movimientos. Los aductores, que se encargan de la separación de las piernas y se encuentran en la región de la cadera, entre el músculo y los glúteos.
Los glúteos, que se encuentran en la parte posterior de las piernas y conforman las nalgas y permiten el movimiento del muslo hacia la parte trasera. Y finalmente el cuádriceps, que es un músculo grande que se encuentra en la parte anterior de los muslos y que participa en la extensión de la rodilla para dejar la pierna recta. Todos estos músculos que acabamos de ver están compuestos por tejido muscular. Este tejido está formado por unas células especializadas llamadas miocitos, que también se conocen comúnmente como fibras musculares y que tienen la capacidad de contraerse y alargarse. Aunque existen algunas diferencias entre los miocitos que conforman los diferentes tipos de músculos que existen, todos los miocitos tienen en común las siguientes características. Son células de aspecto fibroso, alargadas y de gran longitud. Aunque en su interior podemos encontrar los orgánulos de cualquier célula eucariota, algunos de estos suelen llamarse de manera diferente, como por ejemplo la membrana plasmática, a quien se conoce como sarcolema, y que al igual que las neuronas puede excitarse y conducir señales eléctricas, el retículo endoplasmático, conocido como retículo sarcoplasmático, las mitocondrias conocidas como sarcosomas y el citosol, también llamado sarcoplasma. Además de estos clásicos elementos, los miocitos tienen en su interior una serie de elementos contráctiles que se denominan miofibrillas, las cuales están compuestas por fibras de proteínas contráctiles llamadas miofilamentos. Hay dos tipos de miofilamentos, que en conjunto son los responsables del acortamiento o alargamiento de los tejidos musculares. Estos son los miofilamentos gruesos y los miofilamentos delgados. Los miofilamentos gruesos están formados por una proteína llamada miosina 2, mientras que los filamentos delgados están compuestos principalmente por la proteína actina F, que es un polímero de la proteína actina G, y otras dos proteínas que participan en la estructura, la troponina y la tropomiosina. Además de estas proteínas, los miofilamentos se asocian con otras proteínas que no tienen funciones contráctiles, pero que cumplen un papel estructural importante, siendo las dos más importantes la titina y la nebulina. La contracción de las células musculares depende de la capacidad de los miofilamentos delgados para deslizarse sobre los miofilamentos gruesos, acortando la longitud de las células a las que conforman. Además, es importante saber que este es un proceso que demanda un suministro constante de energía en forma de una molécula conocida como ATP. Dependiendo de cómo se disponen estructuralmente los miofilamentos en las miofibrillas de las células musculares, se definen dos tipos de células, las células estriadas y las células lisas. Las estriadas, que forman el tejido muscular asociado con el esqueleto y los músculos del corazón, presentan un patrón de bandas transversales o estriaciones formadas por miofibrillas que se repiten a lo largo de toda su estructura, de allí su nombre. Las fibras musculares lisas, por el contrario, no presentan este patrón de bandas transversales, razón por la que se le denomina fibras lisas, y tienen una mayor proporción de miofilamentos delgados que gruesos, los cuales son más largos que los miofilamentos delgados de los miocitos estriados. De este tipo de células se compone la musculatura de los intestinos, de los vasos sanguíneos, de los esfínteres, de la vejiga urinaria y de otros órganos internos. Ahora bien, cada uno de estos tipos celulares, cuando se asocian, forman tres tipos de músculos distintos: el músculo esquelético, el músculo estriado y el liso. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno. El músculo esquelético está formado por fibras musculares estriadas, las cuales están estructural y funcionalmente separadas entre sí, pero se contraen al mismo tiempo para permitir el movimiento. Estos músculos se asocian con los huesos y se unen a estos a través de las fibras de tejido conectivo conocidas como tendones. La contracción y relajación de los músculos esqueléticos está bajo la acción del sistema nervioso central, específicamente de la división somática del sistema nervioso periférico, que controla todos nuestros movimientos voluntarios.
El músculo cardíaco, también conocido como miocardio, es el músculo que forma al corazón. Este se contrae de forma involuntaria para bombear sangre y luego se relaja para que la sangre regrese luego de haber circulado por todo el cuerpo. Por lo tanto, sus células se encuentran bajo el control del sistema nervioso autónomo. Al igual que el músculo esquelético, se encuentra formado por células musculares estriadas. Sin embargo, estas son más cortas en cuanto a su longitud y están interconectadas entre sí, permitiendo la propagación rápida de los impulsos eléctricos que promueven su contracción sin importar en dónde se genere. Finalmente, el músculo liso es el que forma los principales órganos viscerales de nuestro cuerpo, como son los intestinos, los vasos sanguíneos, los uréteres, el útero y aquellos que se encuentran en el iris de nuestros ojos. Estos músculos están bajo el control del sistema nervioso autónomo, lo que quiere decir que su contracción no depende de nuestra voluntad. Dependiendo del órgano al que pertenezcan, las células musculares lisas se disponen en capas circulares, longitudinales o en ambas, lo cual está muy relacionado con sus funciones contráctiles. Ahora bien, como todos los sistemas del cuerpo humano, el sistema muscular es propenso a sufrir distintas enfermedades como cánceres, infecciones, heridas y traumatismos. Estas enfermedades se clasifican fundamentalmente en dos categorías: los desórdenes musculoesqueléticos y los desórdenes neuromusculares. Sin embargo, el corazón y las vísceras como órganos musculares también pueden padecer enfermedades de distinta índole. Los desórdenes musculoesqueléticos son heridas en los músculos o tendones debidas al estrés mecánico como la sobreextensión, los movimientos repetitivos y la mala postura. Entre estos destacan la tensión muscular, la tendinitis y el síndrome del túnel del carpo. Los desórdenes neuromusculares se relacionan con problemas del sistema nervioso para controlar la contracción de los músculos. A menudo tienen que ver con problemas genéticos y afectan a un gran número de músculos al mismo tiempo. Ejemplos de ellos son la distrofia muscular y la enfermedad del Parkinson. Para evitar estas enfermedades debemos cuidar nuestros músculos de manera que no tengamos que ver con las consecuencias de su deterioro. Algunos consejos útiles para cuidar del sistema muscular incluyen siempre calentar los músculos antes de comenzar cualquier actividad física y permitir su enfriamiento luego de realizarla. Tratar de estirar la mayor parte de los músculos del cuerpo a diario, pero especialmente antes de realizar deportes o cualquier actividad física, mantenerse bien hidratado y mantener una dieta balanceada en vegetales, carbohidratos, proteínas y grasas, ejercitarse diariamente o por lo menos 3 o 4 veces a la semana durante un mínimo de 30 minutos cada vez y evitar el estrés y procurar dormir y descansar suficiente. Bueno chicos, si les ha gustado este video no olviden darles like y suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de videos educativos relacionados. Hasta pronto.